Regla número 9. Reconozcamos cuándo detenernos. ¿A qué me refiero acá? Fíjense que hay dos razones básicas para detener una operación. O tenemos un plan ineficiente de trading de acuerdo a las condiciones de mercado, o en determinado momento podemos ser nosotros mismos un operador ineficiente. ¿A qué me refiero con eso? Un plan de trading ineficiente va a mostrar pérdidas mucho mayores de lo previsto en las pruebas históricas. ¿Qué significa eso? Los mercados pueden haber cambiado, la volatilidad dentro de un determinado instrumento de negociación puede haber bajado, o el plan de negociación simple y sencillamente no está funcionando tan bien como se esperaba. Puede que sea entonces el momento, de acuerdo a eso, de reevaluar el plan de trading y hacer algunos cambios o empezar de nuevo con otro plan de trading. Un plan de trading sin éxito es un problema que debemos de enfrentar y debemos resolverlo ya. No significa eso que sea el final del negocio de comercio en bolsa de valores, al contrario, simple y sencillamente esos son hitos que debemos de tomar en consideración en el cual debemos de estar plenamente conscientes que nuestro plan de trading terminó o dejó o llegó a su final de su vida útil. Y eso, por supuesto, puede ser cíclico. ¿A qué me refiero con eso? Puede ser que un plan de trading que es bueno en determinado mes, no va a ser bueno en otro mes. O por ejemplo, si estamos pensando en CFDs de acciones, que de alguna forma es parte de lo que tenemos hoy en el contenido, el momento en el cual, por ejemplo, las empresas anuncian sus resultados o anuncian sus pagos de dividendos, en ese momento cualquier estrategia que esté basada netamente en elementos técnicos pierde validez. Es decir, en ese momento los fundamentales pasan a ser muchísimo más importantes y pasan a prevalecer. Entonces, si nuestro plan de trading es eminentemente técnico, debemos de pensar que en ese momento perdió validez. Si nosotros seguimos operando en CFDs de acciones de esa empresa, bajo la estrategia que es eminentemente técnica, vamos muy probablemente a perder. Es decir, tenemos una altísima probabilidad de que el dinero que vamos a hacer no sea el apropiado o no sea de acuerdo a nuestras expectativas o simple y sencillamente que perdamos dinero. Entonces, en ese sentido es muy importante reconocer que nuestra estrategia o nuestro plan de trading perdió validez y en ese momento debemos de detenernos y cambiar de estrategia. Luego, por el otro lado, ¿en qué momento estamos hablando de un operador ineficiente? Y en ese sentido vamos a decir que un operador ineficiente es aquel que no puede seguir su plan de trading. Y se recuerdan de la regla número 1, cuando hablábamos de la disciplina, de alguna forma acá estamos hablando de nuevo de eso, pero acá estamos hablando entonces que elementos de externos, como por ejemplo el estrés, los malos hábitos e incluso la falta de actividad física pueden contribuir a ese problema. Un operador de bolsa de valores o un comerciante que no esté en condiciones óptimas para operar debe considerar hacer una pausa hasta que elimine aquel elemento que no le permita ser eficaz. Y eso, de nuevo, les traigo a la mesa para que tomamos en consideración si estamos demasiado presionados con que queremos tener ese cheque a final de mes. Esa presión, esa psicología nos hace que dejemos de ser operadores exitosos. ¿Por qué? Porque nos impide el ser eficaces y el ser objetivos. Entonces, en ese sentido es bien, bien importante que reconozcamos en qué momento debemos de detenernos. Entonces, recordemos, hay básicamente dos razones por las cuales debiéramos de detenernos, es o nuestro plan dejó de ser eficiente o efectivo, o nosotros como operadores dejamos de ser eficientes o efectivos. Entonces, cuando se dé una de las dos situaciones o las dos, debemos de detenernos, hacer una pausa en el camino, revisar qué es lo que estamos haciendo con nuestro plan y con nuestra vida y en ese momento pues ya definir en qué momento es que vamos a volver a ingresar a operar. Luego, la regla número 10, mantengamos el trading en perspectiva. ¿Qué significa eso? En ese sentido es importante mantenernos enfocados en el panorama general al operar, es decir, tener clara la foto completa. Una operación perdedora no debe sorprendernos, es parte de operar en la bolsa. Ya sabemos de que el perder en alguna oportunidad es parte del negocio. Entonces, si tenemos claro eso y tenemos claro que las estrategias son para un momento determinado del tiempo, si tenemos claro de que pues nosotros como operadores y las psicologías bajo la cual operamos
tienen sus características propias, pues va a ser más fácil entender cuándo perdemos y lo cual no debe sorprendernos. Por el otro lado, de la misma forma, una operación ganadora es solo un paso a lo largo del camino hacia la operación rentable. Es decir, queremos ser rentables el día de hoy, queremos ser rentables en la semana, queremos ser rentables en el mes y por supuesto queremos ser rentables en el año. Una sola operación y sobre todo si nos dedicamos a estrategias de scalping no significan absolutamente nada. Simple y sencillamente es un paso, que es un paso muy pequeño a lo largo de ese camino hacia la operación rentable. Entonces, una vez que aceptamos las victorias y las pérdidas como parte de nuestro negocio, las emociones tendrán un mucho menor efecto en nuestro rendimiento. Establecer objetivos realistas es una parte esencial para mantener el trading en perspectiva. Si nosotros como comerciantes o operadoras de bolsa tenemos una pequeña cuenta de operaciones, no debemos de esperar el tener enormes rendimientos. Y de nuevo acá está el tema de los objetivos y que sean realistas. Y el tema de que no, si es fácil, desconfiemos. ¿A qué me refiero acá? Si alguien les viene a decir que a través de invertir en la bolsa de valores vamos a obtener de la noche a la mañana rendimientos enormes que nos van a permitir que con abrir una cuenta de $100 nos vamos a volver millonarios dentro de un año, no le crean, no es cierto, esos objetivos no son realistas. Entonces, no construyamos castillos de arena porque el mar eventualmente se los va a llevar, definitivamente. Eso no nos va a ayudar a ser rentables en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, tengamos claros nuestros objetivos, sepamos cuáles son las posibilidades reales de este negocio y eso es lo que va a permitir que podamos llegar a ser rentables. Muy bien, entonces con eso, con estas 10 reglas, yo les garantizo que si ustedes las siguen al pie de la letra, tienen una altísima probabilidad de llegar a ser rentables y eso va a permitir que pues ustedes sean exitosos. Entonces, dicho esto, ya pasamos al siguiente tema que nos tiene aquí el día de hoy, el cual es el diseñar una estrategia de trading para CFDs de acciones. Entonces ya hablamos que es un CFD, que son Certificate for Difference, que son certificados por diferencias, que son productos derivados y en este caso estamos hablando de acciones. Una acción que es un documento que emite una empresa con el objetivo de financiar sus operaciones y lo que busca normalmente a través de emitir acciones es el crecimiento en el largo plazo. Entonces, acá estamos hablando que vamos a pensar en el desarrollo de una estrategia que nos va a permitir ser rentables a través de el comercio de estos certificados de acciones. Entonces, vamos a estar hablando de una estrategia que se conoce como Dogs of the Dow, son los perros de Dow. ¿Por qué Dow? Porque acá estamos hablando que esta estrategia es una estrategia de inversión que utiliza a las empresas con el mayor retorno de dividendos de las 30 empresas blue chip que componen el índice Dow Jones. Hablábamos en nuestra primera sesión que era un índice y hablábamos específicamente del índice Dow Jones, donde lo que tenemos son esas 30 empresas blue chip que representan el índice y que nos permite saber y entender cuál es la orientación que tiene determinada bolsa. ¿Qué es una empresa blue chip? Pues antes de definir qué es una empresa blue chip, pensemos que un blue chip en el juego de póker son todas aquellas fichas con la mayor denominación, con el mayor valor. Entonces ya vamos ahorita a definir qué es una empresa blue chip y lo vamos a relacionar con esta, con el hecho que son las fichas en el juego de póker. Tomó auge como estrategia en el 91, es decir, no es una estrategia nueva, sin embargo, lo que me permite a mí es entender cuáles han sido los resultados históricos de esta estrategia y por esa razón sabemos de que les estoy compartiendo una estrategia que es ganadora. Entonces se tomó auge en 1991 cuando esta persona, Michael B. O'Higgins, escribió el libro que se conoce como Beating the Dow, es decir, ganémosle a Dow. Y de nuevo, ¿por qué Dow? Por el índice Dow Jones. Entonces, ¿qué es una empresa blue chip? Ahora sí, un blue chip es una empresa reconocida, bien establecida y financieramente sólida. Generalmente venden productos y servicios de alta calidad, los cuales son, por sus mismas características, ampliamente aceptados.
Entonces las compañías blue chip operan de manera rentable frente a condiciones económicas adversas, lo cual ayuda a contribuir a su largo récord de crecimiento, el cual es estable y confiable. Entonces, esa es una empresa blue chip. Y lo que tenemos nosotros en las empresas que representan el índice Dow Jones son empresas blue chip. Llega un momento, vamos a ver cuáles son esas empresas y vamos a ver y entender cómo es que funciona la metodología, que ese es nuestro siguiente punto, nuestro siguiente paso. Entonces, ¿en qué se basa la metodología? La metodología se basa en la premisa que las empresas blue chip no alteran su dividendo para reflejar las condiciones comerciales y por lo tanto el dividendo es una medida del valor medio de la empresa. Un dividendo es el dinero que las empresas deciden repartir y darle de retorno a los inversionistas por el hecho de haber invertido con ellos. ¿De dónde sale el dividendo? El dividendo es una fracción de la utilidad que genera la empresa. Entonces, eso es básicamente lo que están haciendo las empresas blue chip y bajo esta premisa es que parte la metodología. Entonces, si el dividendo es básicamente estable y tenemos en consideración que el precio de las acciones, perdón, fluctúa a lo largo del ciclo empresarial, esto debiera de significar que las empresas con un alto dividendo en relación con el precio de las acciones están cerca de la parte inferior de su ciclo de negocio, por lo que su precio de acción probablemente aumentaría más rápido que las empresas con bajos rendimientos de dividendos. Entonces, dicho en otras palabras, cuando vemos que hay acciones cuyo retorno de dividendos es alto, lo que las personas van a hacer es interesarse por las acciones de esa empresa. Entonces, ustedes saben y se recuerdan, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, sí, dada una oferta constante y las personas comienzan a querer comprar y a comprar determinado bien, entonces el precio es lo que comienza a subir. Es decir, con una oferta constante y a mayor demanda, el precio va a tender a subir. Entonces, eso es lo que estamos buscando acá. Empresas que tengan una relación alta de dividendos y eso va a permitir que el precio aumente en el mediano y largo plazo. Entonces, bajo ese escenario, una persona que invierte en empresas con alto rendimiento de dividendos debería de superar al mercado global.